abbiamo con noi Antonio Fuentes Gutiérrez, che ha una relazione con questo titolo: Salesianos enviados a misiones 1875-2025, listado general. E leggo un po' della sua trayectoria. Antonio Fuentes Gutiérrez nació en la villa de Tera, Zamora, España, el 13 de junio de 1949. Hizo su primera profesión el 16 de agosto de 1968. Fue ordenado sacerdote en Salamanca el 18 de abril de 1976. De 1976 a 1978 preparó su licencia en Teología, especialidad Historia de la Iglesia, en la Universidad de Comillas, Madrid. Cuando se disponía para preparar su tesis doctoral, el inspector lo mandó a misiones. Y así, en enero de 1982, va al Senegal como misionero, formando parte del proyecto África de su inspectoría, que era León. Allí ha pasado 32 años en 2 etapas: 20 años en Senegal, 7 en Benín, 3 en Benín, 7 en Camerún en el teologado y 2 en Togo en el noviciado. En el 2023, por motivos de salud, vuelve a Madrid. Está en el teologado de Atocha. Y ahora, en estos momentos, ¿verdad, Antonio?, te encuentras en una comunidad estupenda que está en Vitoria, en el norte de España. A te la parola, Antonio. Muchas gracias, saludos a todos y comienzo rápidamente para no entretenernos demasiado. El origen de este trabajo que presento. Este trabajo nació formando parte del estudio que la Procura de Misiones de Madrid estaba haciendo sobre la aportación española a las misiones salesianas. Concretamente, uno de los apartados de dicho trabajo era el recopilar el mayor número posible de nombres de salesianos españoles enviados a las misiones. Para ello era necesario consultar todos los documentos, listas, ficheros, revistas, etcétera, donde aparecieran nombres de misioneros salesianos españoles. Entre los documentos que para obtener nombres manejaban los autores de la procura estaban las listas que la Confederación de Religiosos de España componía periódicamente de los religiosos españoles que ejercían su labor evangelizadora en diversas partes del mundo. Las listas que algunos ministerios del gobierno español hacían de los españoles que por diversos motivos salían de España. Las listas de los misioneros que ocasionalmente aparecían en revistas salesianas o no salesianas. También las cartas, entrevistas, reportajes y fotos, etcétera, de misioneros salesianos españoles que aparecían en revistas salesianas como el Boletín Salesiano o la Juventud Misionera. Los catálogos inspectoriales, las crónicas de las casas, que ofrecían también nombres y datos de misioneros salesianos de España, y cualquier otro documento de que pudieran aparecer nombres misioneros salesianos españoles. Todo este ejemplo complejo material era minuciosamente estudiado, pero no era suficiente. Las listas eran incompletas y poco fiables, pues mezclaban misioneros con salesianos que nada tenían que ver con las misiones
y que habían salido al extranjero por motivos de estudios o de trabajo. Y los nombres que aparecían en las revistas eran muy pocos, en comparación del gran número de salesianos españoles enviados a misiones, como dijimos el otro día, 1.300, de los cuales perseveraron pues 600 y pico. Enterado el rector mayor, don Ángel Fernández Artime, del trabajo que se estaba haciendo y de la dificultad que existía en componer las listas, informó que en Baldoco existía un precioso documento, bien custodiado en una vitrina especial, donde estaban todos los nombres de los salesianos enviados a misiones. Si esto era cierto, el problema de las listas estaba resuelto. El rector mayor se ofreció a hacerles llegar el precioso y único ejemplar existente en el Museo de Baldoco. Y el director del proyecto de la Procura creyó que era arriesgado el envío del original. Por eso mandó a hacer una copia que Ana, que tenemos aquí, la hizo y nos la mandó. Efectivamente se pudo hacer fotocopia de este manuscrito, y cuando llegó a la Procura, en la oficina técnica, se consiguió hacer una réplica exacta del citado documento y se comenzó su estudio y examen. En la Procura enseguida se dieron cuenta de que el documento no respondía a sus expectativas. Primero, porque la consulta, tal como estaba compuesto el documento, era muy difícil. Y segundo, porque constataron que no era cierto que estuvieran todos los nombres de los misioneros salesianos. Les servía ciertamente para confirmar algunos nombres, pero no para tener una lista completa. El documento, sin embargo, era muy valioso, por lo que el presidente de AXA España, que era también el director del proyecto de la Procura, pensó que era conveniente hacer un estudio a fondo del documento y que este estudio podía ser uno de los temas de AXA España presentara en el seminario europeo. Presentó la idea en la asamblea de AXA y todos la consideraron excelente y pidieron que fuera yo el encargado de hacer el estudio. Lo acepté con ilusión, pero sin saber en qué laberinto me metía y las muchas dificultades que iba a encontrar. Efectivamente, las dificultades han sido muchas, pero la ilusión de estar haciendo algo importante me ha acompañado y sostenido en todo momento, y tengo la firme esperanza de que el trabajo que he comenzado llegue pronto a culminarse, aunque para ello voy a necesitar la ayuda de muchos otros. Aunque el estudio del manuscrito no es el objeto principal de mi trabajo, sí tengo que decir ciertas características, ya que es la base o punto de partida de lo que me propongo. La distribución externa del manuscrito. El manuscrito se encuentra en perfectas condiciones de conservación. Se trata de un cuaderno o libreta con pestañas alfabéticas rayadas con 40 líneas por página, que el autor ha dividido en 2 columnas para así poder poner en cada página una doble fila de nombres. La cubierta es de cartón duro de color gris verdoso. Lleva simplemente el nombre impreso de la marca del cuaderno en grandes letras negras, Record. Abajo lleva añadida una pestaña escrita a máquina con la inscripción Nomi di Confratelli Partite per la Missioni dal 1875. Los autores de este manuscrito. Los autores del manuscrito son ciertamente varios. Los 2 primeros y más importantes han transcrito el apellido y el nombre de las 102 primeras expediciones más o menos. El resto de autores lo han hecho hasta el 2023. Ahí veis en las fotos. Como es natural, aunque los nombres hayan sido incluidos en las páginas de la letra correspondiente al apellido, el orden no es totalmente riguroso,
porque las añadiduras se han hecho en distintos momentos, lo que sí es claro que los autores son varios y que se distinguen claramente unos de otros por la distinta grafía y la tinta que han empleado. El contenido de este cuaderno se reduce a la lista de misioneros ordenados alfabéticamente por apellidos. Hay que decir que algunos están equivocados, o sea, que han puesto el nombre en lugar del apellido y viceversa. El total de nombres que aparece en el manuscrito es de 9.751, pero como diremos más adelante, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Junto a los nombres existe una serie de números y signos, difíciles de interpretar porque no se sabe exactamente el valor que los autores han querido expresar con esos números o signos. A primera vista diríamos son las expediciones misioneras. Ahora lo explico. En el cuaderno no existe ningún comentario, ni ninguna nota explicativa, solo los nombres y signos. Mi primer paso. Este es el texto que ha sido objeto de mi estudio, un estudio muy distinto del que esperaba encontrar, pues en cuanto comencé a examinarlo detenidamente, inmediatamente me di cuenta de que eran muchos los errores y fallos que contenía. Señalo algunos de ellos. En primer lugar, no tardé en darme cuenta de que se trataba de una lista incompleta, pues yo conocía a muchos misioneros españoles que no estaban incluidos en el manuscrito. Por otra parte, había nombres repetidos y detecté muchos errores en la transcripción de nombres y sobre todo de apellidos, sobre todo los apellidos que son polacos, alemanes, etc. Gran dificultad encontré en la interpretación de los signos y en los números y signos que acompañaban a los nombres. Parecía, al menos al principio, que se referían a la expedición en la que habían marchado a Misiones, pero constaté que no era así, o no siempre era así, pues según el número de expedición indicado, algunos habrían ido a las Misiones en expediciones posteriores a su muerte. Fíjense, por ejemplo, en estos que están en Aceto Cecilio. El número es 121. Si yo cojo el 121 como expedición, se va en el 1991. Aceto Cecilio, aquí abajo donde yo ya he hecho el estudio. Va en el muere, porque yo primeramente, para detectar eso, lo diré posterior, voy al necrologio, cuando tengo los... Y él muere en el 1985, o sea, se va a Misiones después de muerto. Igual los otros nombres que están y eso es solo de un trocito pequeño, Así que fijaros, por eso tengo que desechar toda esa lista de números que pone el manuscrito y buscar todo otra vez en las de otras listas y después, como diré, en otras partes que son los elencos. ¿Dónde estaba? Entonces, esto me obligaba a tener que revisar todo el texto y subsanar en lo posible los errores y las deficiencias, pero tal como estaba el manuscrito, esto era imposible de hacer. Por eso, el primer trabajo fue pasar todo el manuscrito a una edición digitalizada. Un trabajo, como veis, ímprobo, pero que si queríamos llegar a algún resultado, era absolutamente necesario hacer. Y lo decidí hacer. El siguiente paso. Como acabo de decir, lo primero fue digitalizar el documento. Al digitalizar el documento, yo era consciente
que podía equivocarme en la escritura, sobre todo de ciertos apellidos, dada la falta, en muchos casos, de una clara distinción entre las letras A y O, entre la N y la U, etc., de los autores que escribieron. Con la ayuda del secretario de AXA España, don Luis Fernando López Falagán, hicimos un programa en Excel en el que señalábamos los campos en los que yo quería trabajar, apellido o apellidos, si era nombre, y después del nombre pongo si era padre, si era clérigo, si era coadjutor, o la N. La N significará estudiante o aspirante, novicio y voluntario. Pero si continúan, porque algunos voluntarios se hicieron sacerdotes o se hicieron salesianos, mejor dicho, al final en la nota yo pondré la L, la P o la C no, porque ya se hacen sacerdotes o bien coadjutores. Pero para que sepan, y después ya pongo, como ven ahí, expedición o expediciones, porque algunos fueron en más de una expedición. Está, por ejemplo, que nos pone ese manuscrito 8 veces el nombre de Monseñor Callero, 7 de Fañano, etcétera, y otros que han ido muchas veces. Bueno, yo lo digo aquí para conocimiento. Entonces, claro, son evaluados al final como misioneros que han ido allá. Hay que tener más. ¿Cuántos son enviados y cuántos salesianos? Hay que distinguir. Vamos a ver, otro paso. Con la ayuda, entonces, hacemos este programa y pongo expediciones, pues algunos fueron en más de una expedición. Destino, año de ida de la primera misión. Las otras, pues ya es ir a la lista de referencia de expedición, año. Y entonces pues ya no tengo que andar repitiendo, solo pongo en qué expedición fue. Después de esto, la edad, el lugar de defunción, si ha muerto, y la edad. En caso de seguir vivo, lugar en el que se encuentra actualmente, en estos momentos. En aquellos casos en los que no aparecen sus nombres ni en los necrologios ni elencos, he puesto, si estoy seguro, abandonó. Si no estoy seguro que abandonó, pongo no identificado. O sea, no identificado. Eso lo he puesto porque quiero que después todas las AXAs contribuyan en esto para ver los nombres de los salesianos, de todos los misioneros que han salido o han ido a vuestros distintos países, si están correctamente, si no están, y me enviéis los que faltan. Sean o no salesianos, se hayan salido o hayan continuado, todos, porque todos fueron a misiones, y hay que verlo. Y estuvieron unos años trabajando. Hecho este imprescindible trabajo, había que confrontar los diversos campos con otras fuentes que me permitieran verificar la veracidad de los datos. Para la exactitud de los nombres y apellidos que aparecían en el texto, acudía al necrologio, el editado y el digital, y al anuario del año actual. Así pude corregir los errores que había en los fallecidos y de los que aún siguen en alguna de nuestras presencias. Para realizar este largo y pesado trabajo tuve que acudir al dicasterio de las misiones para ver si podían enviarme las listas y los datos que tuvieran de los misioneros con su número de expedición, año y destino. A la procura fui a la procura de Madrid para que me presentaran
los datos del trabajo que ellos habían elaborado sobre los salesianos misioneros españoles. Del Dicasterio de las Misiones Franco Fulgaro, al que agradezco su aportación y colaboración, me envió todo el trabajo que habían realizado sobre estos últimos 34 años y las listas a partir de la 55 a la 155 expedición, pero había un lapsus de las 74 a las 77. Para obtener las 54 primeras listas de las expediciones misioneras, más la 72, de las 72 a las 77, me puse en contacto con Marco Bay, director del Archivo Salesiano, que me proporcionó con mucha prontitud todo lo pedido. Mi agradecimiento a Marco. Así pues, pude componer una primera lista más completa y que respondía más al objetivo de mi trabajo. Pero la lista seguía teniendo algunas lagunas e incorrecciones, porque en ella aparecían también los misioneros no salesianos o voluntarios y que estaban considerados como misioneros salesianos. Por ello hice aparte una lista de estos misioneros voluntarios laicos, algunos de los cuales eran cooperadores salesianos o cooperadoras, porque hay también mujeres. Las lagunas eran, por ejemplo, que las 16 primeras expediciones, así como en la 115, no ponen el lugar exacto al que fueron cada uno de los misioneros, y después las expediciones 62 y 63 ponen solo los apellidos de los misioneros, pero no los nombres. Además, al utilizar las distintas fuentes, hay misioneros que sus apellidos están escritos de manera diferente y por eso aparecen dos veces. ¿Cuál de ellos escoger? Para tratar de resolver estas lagunas y errores, tuve que consultar todos los elencos, desde el primero hasta el actual. De esta manera he podido elaborar una lista que les presento de 9.747 salesianos misioneros, incluidos los de este año que aún no han ido, pero ya los pongo ahí para luego explicar lo que voy a decir. En lo sucesivo, y las 129 voluntarios. En lo sucesivo habrá que ir completando esta lista de los salesianos misioneros con los nombres de esos misioneros que no marcharon en una expedición oficial, ni recibieron el crucifijo de parte de los superiores mayores, sino que marcharon directamente a las misiones desde sus respectivas naciones e inspectorías, pero que sí recibieron el crucifijo. Y esto, sobre todo, puede haber muchas faltas en este proyecto África, porque eran las inspectorías quienes enviaban los misioneros directamente. Después del trabajo ya realizado, que es fundamental y que me ha llevado 2 años de mi estancia en España, es muy fácil de completarlo en lo sucesivo, pues gracias a la digitalización resulta muy fácil de añadir, suprimir, corregir nombres o campos o lo que sea necesario. Conclusiones. Creo que no voy a pasar el tiempo. Hay estudios que tienen por objeto un tema determinado y que se cierran o concluyen cuando se ha dicho todo sobre él. Hay estudios que forman parte de un todo y que necesitan que se vayan completando con la composición de las otras partes. Hay estudios incompletos y mal realizados que es necesario actualizar, completar y corregir porque son deficientes. Y hay estudios abiertos que no son más que un primer paso necesario para futuras ampliaciones o profundizaciones que lo vayan completando, mejorando, corrigiendo o matizando hasta conseguir acercarse a la perfección. Son estudios bien hechos, aunque incompletos por falta de mejor documentación, que tienen que irse completando a medida que aparezcan más y mejores documentos. A este tipo de estudio pertenece el realizado por mí, este que os presento. Se ha dado un primer paso
imprescindible, pero no conclusivo. Un paso que no solo consiste, sino que necesita mejoras. Y no solo por el hecho de que, tratándose de una lista de misioneros, no se puede nunca dar por concluida, pues cada año hay que añadir nuevos nombres, sino porque el hecho de que en el pasado, a veces, no se han dado nombres y datos completos que es necesario ir añadiendo a los ya existentes. Por eso podemos decir que este es un estudio infieri, no acabado, sino que se tiene que ir haciendo y que por tanto queda siempre abierto para que con la colaboración de todos los salesianos, diría que especialmente de las diversas secciones de AXA, se puedan tener más y mejores datos que vayan completando, corrigiendo, mejorando lo hecho hasta ahora. La gran ventaja de mi trabajo con respecto al manuscrito y a las listas precedentes es que es muy fácil identificar los nombres y sus datos correspondientes, detectar los posibles errores y corregirlos con toda facilidad, porque eso se pone hoy con la digitalización, ya está. Es decir, desde ahora tenemos un estupendo instrumento de trabajo para poder hacer un estudio de rigurosa calidad. Yo me comprometo a seguir este estudio con la ayuda del Dicasterio de Misiones y de la colaboración de otros salesianos del mundo entero y sobre todo las secciones de AXA. Si la congregación salesiana se ha extendido por todo el mundo, es gracias a la generosidad y entrega de los misioneros. Por eso, como agradecimiento a tanta generosidad y entrega por el bien de la Iglesia y de la congregación, tiene que surgir en nosotros un compromiso serio para completar este trabajo y facilitar a todos los miembros de la congregación su fácil acceso para conocer y admirar a estos hijos predilectos de la congregación. Muchas gracias por la atención. Grazie Antonio per questo trabajo preciso, obiettivo, interpretativo che lo lasci qui perché tutti possiamo portarlo avanti. Grazie. È possibile consultare e dove la lista che hai fatto tu? Sí. Elia, hay un manuscrito que está, como he dicho, pero después están las listas que están en el archivo salesiano. Pero dice la tuya. Ah, la mía, sí, se puede copiar. Si tiene uno, yo le puedo copiar, tradúceselo. ¿Lo entiendes? En esa lista que vais a tener está la lista general, la lista de los voluntarias, y después está la explicación un poquito de estas letras, la P, la L, y también una lista de los que yo no tengo ni idea, a pesar de consultar y que aparecen en las listas de uno u otro sitio, pero que he mirado los elencos y no aparecen por ninguna parte.